Mi papá eligió un viaje a Hawái con su hija favorita en lugar de acompañarme al altar. Solo un día antes de mi boda, cambió de opinión inesperadamente por mis acciones. Tengo 26 años y me voy a casar esta semana. Faltan solo 5 días, pero ya estoy enredada en un drama causado por mi hermana y mi papá. Para dar contexto, mi papá ha sido padre soltero durante la última década, desde que mi mamá falleció tras una larga lucha contra el cáncer cuando yo tenía 16 años. Fue increíblemente duro para ambos, pero yo lo sentí de manera más intensa. Sentía que no tenía a nadie de mi lado, mientras que mi hermana podía dominar. Mi mamá nos trataba por igual, pero mi papá siempre tenía una debilidad por mi hermana. Después de la muerte de mamá, ella se salía con la suya en todo, mientras yo cargaba con todas las responsabilidades. Mi hermana, Katie, tiene 2 años más que yo y es 10 veces más molesta y engreída que cualquiera que conozca. Al crecer, me trataba como su sirvienta personal, y cada vez que me quejaba, mi papá me decía que hiciera lo que ella quería porque era demasiado frágil para hacerlo sola. Yo sabía que era puro teatro, pero papá le creía. Claro, había sido una niña enfermiza, pero ya había superado eso. Aún así, le encantaba fingir que estaba crónicamente enferma para evitar las tareas, dejándome a mí con todo. Me frustraba muchísimo, pero si no lo hacía yo, nadie más lo haría. Papá siempre estaba demasiado cansado después del trabajo, y yo no quería molestarlo. Las cosas empezaron a mejorar cuando cumplí 18 y me mudé para ir a la universidad. Ya no tenía que vivir con ella. Perdimos contacto después de la universidad porque no quería tener nada que ver con ella. Katie no solo me hacía hacer todo el trabajo, sino que también era difícil de soportar, constantemente burlándose de mí y siendo molesta en general. Sentí un gran alivio al dejar ese ambiente, aunque extrañaba a mi papá. La gente podría pensar que es raro que me llevara bien con mi papá a pesar de su favoritismo obvio hacia Katie, pero teníamos una buena relación. Hasta hace poco, yo no era una persona sumisa. Me defendía durante nuestras muchas discusiones sobre su parcialidad, pero seguía siendo mi padre, y usualmente hacíamos las paces al final. Conocí a mi prometido, Andy, en la universidad, y después de salir casi 8 años, decidimos casarnos este año. Ambos estamos bien en nuestras carreras, y sentimos que es el momento adecuado. Desafortunadamente, Katie ha estado pasando por dificultades últimamente y se mudó de regreso con papá. Después de graduarse, vivió de forma independiente un par de años, pero renunció a su trabajo el año pasado para unirse al negocio de joyería de una amiga. Estaba condenado desde el principio. Carecían de investigación y planificación, y quemaron todo el dinero de inversión sin ver ningún retorno. Ahora lleva 6 meses sin empleo y depende completamente de papá. Él había planeado retirarse pronto, pero eso parece poco probable ahora. A menudo chocamos por este tema, porque creo que papá necesita presionarla para que encuentre un trabajo en lugar de permitirle hundirse en su fracaso empresarial. Él insiste en que necesita tiempo para recuperarse emocionalmente antes de comprometerse con algo más, lo que provoca conversaciones tensas que ambos intentamos evitar. Para colmo, me comprometí solo unas semanas después de que cerró su negocio, y papá cree que eso aumenta su angustia, ya que yo avanzo en la vida mientras ella está estancada. Sé que me tiene envidia. Se asegura de publicarlo en redes sociales, pintándose como la víctima y afirmando que me he aprovechado para tener éxito. La verdad es que he trabajado duro para lograr mis metas, mientras que ella parece deleitarse en su victimismo, aunque es la principal responsable de sus problemas, excepto por una cosa. Hace unas 3 semanas, su amado gato murió después de casi 15 años, y aunque sentí empatía por su pérdida, no quería parecer insincera, así que le pedí a papá que le diera mis condolencias. Katie ya estaba deprimida, y la muerte de su gato la sumió en una espiral. Se negó a comer durante días, y papá tuvo que rogarle prácticamente que saliera de la cama. Fue desgarrador verlo, pero yo estaba ocupada planeando mi boda y no quería involucrarme demasiado en sus problemas. Me mantenía en contacto con papá y lo apoyaba mientras lidiaba con el comportamiento de Katie, pero tenía mis propias prioridades. No esperaba que mi situación empeorara, pero hace unos días, papá me informó que no podría acompañarme al altar. Había asumido que lo haría, así que lo llamé para preguntar, pero necesitaba tiempo para pensarlo. Cuando finalmente llamó para rechazar, me quedé atónita. Me explicó que Katie quería esparcir las cenizas de su gato en Hawái, y como apenas comenzaba a expresar un deseo de hacer algo, sentía que debía apoyarla. Dijo que no podría asistir a mi boda en absoluto. Se me cayó el corazón al escuchar esta noticia, e intenté mantener la calma, sugiriendo que tal vez algún amigo podría acompañarla o que podría esperar hasta después de mi boda para ir. Quería al menos un padre presente en mi gran día.
pero papá insistió en que ella estaba decidida a necesitarlo para recibir apoyo emocional. Estaba furiosa pero mantuve la compostura, intentando razonar con él. Ya había hecho esas sugerencias, pero Katie reaccionó mal, acusándolo de no importarle sus sentimientos. Al parecer, según ella, el día de mi boda, estaba rodeada de personas que realmente se preocupaban por mí, mientras que ella solo tenía a mi padre. Se sentía con el derecho de ser la prioridad en su momento difícil. Cuando mi papá estuvo de acuerdo, diciendo que su situación lo justificaba, perdí el control. Le dije que ella siempre había sido su principal enfoque y que no me sorprendía que me estuviera abandonando en mi boda por ella. No le di oportunidad de responder. Solo colgué y lo bloqueé de todo. Estaba devastada. Cuando compartí mis sentimientos con Andy, él entendió por qué me sentía así. Lloré por 2 días, pero luego decidí vengarme de mi papá de una manera que sabía que lo molestaría. Me di cuenta de que mi hermana estaba tratando de manipularme, así que pensé que lo mejor sería irritar a ambos. En lugar de lamentarme, le pedí a mi tío que me acompañara al altar. Mi tío es el gemelo de mi papá, y siempre se han detestado. Desde niña, he visto su rivalidad, con cada uno tratando de superar al otro en reuniones familiares, lo cual creaba un ambiente incómodo para todos. Mis abuelos intentaron mediar, pero su odio era muy profundo. Con el tiempo, mi papá evitó los eventos familiares donde estuviera mi tío, especialmente después de que mi mamá falleció. No tenía nada en contra de mi tío. De hecho, podía simpatizar con él porque entendía la rivalidad entre hermanos. No éramos particularmente cercanos, pero en mi enojo, lo busqué para pedirle que me acompañara al altar. Se sorprendió y admitió que no pensaba que fuéramos lo suficientemente cercanos para eso. Le expliqué mi razón, que era una forma de molestar a mi papá. En cuanto entendió que eso lo irritaría, aceptó encantado. Se rió y dijo que no perdería la oportunidad de incomodar a su hermano, incluso a su edad. Estaba encantada. Decidimos hacer un anuncio público para asegurarnos de que mi papá lo viera. Esa noche, publiqué lo agradecida que estaba por el apoyo de mi tío. En pocas horas, mi papá me llamó. Lo había desbloqueado solo para esto. Estaba furioso de que siquiera considerara a mi tío, mucho menos que lo reemplazara. Me prometió convencer a Katie de retrasar lo de las cenizas si aceptaba que él me acompañara al altar. Dijo que sería humillante para él que mi tío lo hiciera estando él vivo. Le dije que tuvo su oportunidad y la desperdició por Katie. Quería que sintiera el peso de sus propias acciones. Se molestó mucho, llamándome infantil e inmadura, lo cual admití con gusto. Al final de nuestra llamada, estaba llorando, diciendo que nunca esperó que actuara de esta manera solo porque quería apoyar a mi hermana, quien enfrentaba dificultades mucho peores que las mías. Me acusó de no tener empatía y ser cruel porque mi hermana lo había perdido todo, y yo no podía permitirle tenerlo solo un día. En ese momento, sentí un poco de culpa. Tenía razón sobre las pérdidas de mi hermana, así que necesito su consejo. Debería disculparme con mi papá por pedirle a mi tío que me acompañara al altar después de que él eligió a mi hermana sobre mí en mi boda. Actualización 1. A 2 días de la boda, he decidido caminar sola al altar en lugar de arrastrarme por todo este drama. Creo que es más adecuado, ya que, al final, estaré sola. Hablé con mi tío, y como ya obtuvimos la reacción que queríamos de mi papá, él está bien con solo ser un invitado. No le importó, ya que estaba dudoso de acompañarme al altar de todos modos. También me comuniqué con mi papá, pero no lo llamé para evitar otra discusión. Le dejé un mensaje diciendo que podía venir a la boda si quería, pero que no tendría que llevarme al altar. Le dije que si prefería ir a Hawái con Katie, era libre de hacerlo, pero tendría que cortarlo de mi vida para siempre. Tuvo suficientes oportunidades para priorizarme, y falló cada vez. No toleraré esta falta de respeto más. Quiero ser feliz el día de mi boda. He perdido suficiente tiempo preocupándome por sus sentimientos. Está claro que nunca le han importado los míos. Si realmente le importara, no me habría lanzado esa bomba días antes de la boda. Si le importara, se habría disculpado después de que le envié ese mensaje. Ni siquiera ha respondido. Andy está de acuerdo con mi decisión, creyendo que es lo mejor dada la cercanía de la boda y los problemas no resueltos con mi padre. A estas alturas, no veo otra opción. Actualización 2. Me casé ayer. Aún no lo puedo creer. Estoy casada, junto con mi anillo de compromiso. Ahora tengo una alianza de boda, y se siente surreal. Desafortunadamente, o quizás afortunadamente, mi padre no asistió a la boda, por lo que he escuchado. Eligió acompañar a mi hermana para esparcir las cenizas de su gato en Hawái en lugar de estar allí para mí. No quiero darle más vueltas, especialmente porque he recibido críticas por parecer insensible ante las dificultades de mi hermana. Confíen en mí. Siento empatía por ella.
La depresión es terrible y no se la desearía a nadie, ni siquiera a Katie. Pero dejemos algo claro, no fue su depresión lo que la llevó a esto. Fue su deseo de atención y de arruinarme lo que la llevó a elegir esparcir las cenizas del gato en Hawái el día de mi boda. Pudo haberlo pospuesto o hacerlo antes, pero insistió en hacerlo en mi día especial. No creo que sea solo una coincidencia. Siempre he sentido que ella tiene algo en mi contra. Me niego a atribuir esto solo a la depresión o a un simple desliz momentáneo. Claro, la depresión podría explicar su comportamiento, pero no lo justifica. No la estoy ridiculizando, pero tampoco voy a dejar que se salga con la suya solo porque está pasando por un mal momento. En cuanto a mi papá, eso es otra historia. Me ha decepcionado una vez más, y esta vez es imperdonable. Claro, enfrentar la vida sin el apoyo de los padres va a ser difícil, pero seamos realistas, él nunca ha estado realmente de mi lado. Para él, siempre ha sido Katie, y ahora lo veo claramente. Fui ingenua al pensar que las cosas podrían cambiar. Decidió no asistir a mi boda y fue astuto al informármelo solo después de la ceremonia. Hasta ese momento, me dejó en la incertidumbre, sin saber si vendría o no. Le había enviado un mensaje, pero no recibí respuesta. Mientras caminaba hacia el altar y todo se desarrollaba, me di cuenta de que no iba a aparecer. Me envió un mensaje después, mencionando casualmente que estaba en Hawái con Katie esparciendo las cenizas de su gato. Me dejó claro que ella lo necesitaba más que yo, alegando que ella dependía emocionalmente de él y esperaba que lo entendiera. Quizás hubiera tomado en serio ese mensaje si no hubiera añadido que mi comportamiento infantil e inmaduro hacia mi tío le había hecho decidir que lo mejor era mantener distancia. Admito que actué inmaduramente, pero lo hice porque siempre me sentí ignorada desde que mi mamá falleció. Quería provocarlo para ver si le importaba en lo más mínimo. Tal vez sí le importaba, pero claramente no lo suficiente como para estar ahí para mí. El mensaje me molestó, especialmente en mi día de boda. Quería concentrarme en la alegría, así que lo bloqueé y seguí adelante. Ya había decidido no venir, así que enviar ese mensaje para informarme se sintió innecesario. Cuando los invitados me preguntaron por su ausencia, elegí ser honesta. Sentí que eso reflejaba mal en ellos, no en mí, así que no tenía nada que ocultar. La mayoría se quedó sin palabras. Otros encontraron la situación casi cómicamente trágica. Para este punto, creo que toda la familia sabe que mi papá se saltó mi boda para estar en Hawái con Katie. No pudo apartar ni un solo día para mí, y considero eso su mayor fracaso como padre. A pesar de todo, me la pasé increíble. Mi boda sigue siendo el mejor día de mi vida. Ahora pasaré el resto de mi vida con el hombre que amo, y he decidido que él será mi única familia de ahora en adelante. Actualización 3. Ha pasado una semana desde mi boda, y se siente increíble decirlo. Andy y yo estamos por irnos de luna de miel, pero, como era de esperarse, mi papá y Katie no resistieron la tentación de confrontarme sobre lo que compartí con otros sobre su ausencia. Hace 3 días, Katie me envió un mensaje. No la había bloqueado aún, solo bloqueé a mi papá, pero después de leer su mensaje, seriamente consideré bloquearla también. Su tono era exasperantemente moralista. Sin embargo, voy a mantener su número, por si algo le ocurre a mi papá. A pesar de nuestras diferencias, sé que me informaría si surge alguna emergencia. Muchos dirían que debería cortar todo contacto, pero eso no me parece lo correcto. Solo porque mi papá haya sido un mal padre no significa que yo deba ser una mala hija. Estos son mis valores, y pienso mantenerlos. Agradecería que la gente no opinara al respecto. El mensaje de Katie decía: Hola, acabamos de regresar de Hawái y ya nos han contactado varios familiares. Piensan que estuvimos mal al esparcir las cenizas de mi gato el día de tu boda. Estoy decepcionada de que decidieras contarle a todos y pintarnos en una mala luz, especialmente sabiendo que estoy pasando por un momento difícil. Ojalá tuvieras más compasión. Papá se dio cuenta de que lo bloqueaste y está muy molesto. Necesitas ser más considerada y no pensar solo en ti misma. Espero que entiendas y te disculpes, pero si decides aferrarte a tu odio, no puedo decir que me sorprenda. Su mensaje me irritó. El tono era insoportablemente condescendiente. Me tomé un tiempo para calmarme y luego redacté mi respuesta. Hola Katie, si les dije a nuestros familiares por qué tú y papá no estuvieron en la boda, y fui honesta porque me niego a mentir. Al elegir no asistir, se pusieron en esa posición, y es injusto esperar que yo los encubra. Ambos han sido crueles conmigo, ni siquiera pudieron considerar mis sentimientos en mi día de boda, así que no tengo nada de qué disculparme. Si a papá le molesta haber sido bloqueado, quizá debió pensar en eso antes. He tomado mi decisión, no quiero contacto con ninguno de los dos, a menos que haya una emergencia. Por favor, no me contacten. Ambos me han lastimado profundamente durante años.
Estoy de acuerdo con papá, un tiempo separado sería lo mejor. Ahora soy una mujer casada, y quiero disfrutar mi vida con mi esposo. Él es mi única familia ahora. Les deseo lo mejor. Adiós. Después de compartirlo con Andy, envié el mensaje. Unos minutos después, ella respondió diciendo que respetaría mis deseos y mencionó la decepción de papá. Honestamente, eso es asunto de ellos. Si no querían este resultado, debieron pensarlo antes. Ahora, estoy enfocada en disfrutar mi luna de miel. Hemos esperado esto durante mucho tiempo, y merezco cada momento de felicidad.